Bienvenidos a un viaje profundo y revelador a través de la vida de una de las artistas más influyentes del siglo XX, reconocida por sus contribuciones al modernismo americano, Georgia O'Keeffe. Esta artista reprodujo más de 2000 obras de arte a través de su carrera y es más conocida por sus pinturas de flores, huesos, rascacielos de la ciudad de Nueva York y paisajes del suroeste de los Estados Unidos. Hoy exploraremos no solo su obra, sino también su espíritu indomable y su conexión íntima con la naturaleza, un viaje que desafía las normas de su tiempo y nos invita a mirar el mundo a través de sus ojos. Georgia O'Keeffe nació en 1887 en el Medio Oeste, en el corazón de las vastas praderas en Wisconsin. Nacida en una familia de agricultores relativamente pobres, vivió hasta los 12 años con sus 6 hermanos y hermanas, cosechando y arando. Georgia fue la segunda de 7 hijos. Sus padres, Francis Calixtus O'Keeffe e Ida Toto, eran productores de leche. Su padre era irlandés. Su abuelo materno, George Victor Toto, en honor a su abuelo, fue llamada Georgia. Era un conde húngaro que emigró a Estados Unidos en 1848. Desde muy temprano, Georgia mostró un interés real por las actividades artísticas y se matriculó en clases de dibujo con su hermana menor. Solo tenía 12 años, pero ya conocía su vocación. Mientras sus compañeros jugaban, ella pasaba horas dibujando flores y árboles, buscando capturar su esencia. Este amor por el detalle y la forma se convertiría en la base de sus investigaciones artísticas. Asistieron a la escuela municipal y se formaron con la acuarelista local Sarah Mann. A finales de 1902, la familia O'Keeffe se trasladaron de Wisconsin a Virginia. Georgia se quedó un año más en Wisconsin con su tía y asistió al Madison High School. Después se unió a su familia, completó la escuela secundaria y se graduó en 1905 y perteneció a la fraternidad de mujeres Kappa Delta. A los 17 años inició sus estudios artísticos en el Instituto de Arte de Chicago. Entre los años 1906 y 1907, Georgia se sintió atrapada entre la tradición y la innovación. O'Keeffe era una rebelde en un mundo que esperaba conformidad. Su lucha interna la impulsó a explorar un estilo propio, a desafiar las convenciones artísticas de su tiempo. Luego comienza sus estudios en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York, la institución más prestigiosa de la época. Habiendo originalmente estudiado pintura realista, O'Keeffe rompió con la tradición a partir de 1912, cuando conoció los principios filosóficos e ideas de Arthur Weisler Dow, quien apoyaba que las obras de arte que se crearan fueran en base al estilo, al diseño e interpretación personal de temas, en lugar de intentar copiar o representar. Esto produjo un gran cambio en la forma en que Georgia abordaría el arte, como se aprecia en las etapas iniciales de las acuarelas realizadas en la Universidad de Virginia y más dramáticamente en los dibujos de carbón que produjo en el año 1915 y con los que llegaba a la abstracción. De 1912 a 1914 enseñó artes plásticas en una escuela pública en Amarillo, Texas. Durante los veranos fue la asistente de enseñanza de B. Mengs. Impartió clases en Carolina del Sur a finales de 1915, en donde completó una serie de abstracciones en carbón muy innovadoras basadas en sus sensaciones personales. O'Keeffe envió los dibujos por correo a una amiga y ex compañera de clases de arte, Anita Pogicer, quien se los presentó a Alfred Stieglitz en su galería 291 a principios de 1916. Stieglitz los encontró como las cosas más puras, más finas y sinceras
que había entrado a la 291 en un largo tiempo, que les gustaría mostrarlas. Esta galería fue el único espacio expositivo disponible para los pintores de la vanguardia estadounidense, dirigida por el fotógrafo Alfred Stengler, y contaba con obras de Rodin, Cézanne, Matisse y Picasso, así como una multitud de otros artistas ardientes y revolucionarios que aún eran desconocidos para el público en general, especialmente en Estados Unidos. Alfred Stengler se enamoró de su arte antes de enamorarse de ella. Por lo tanto, decidió exhibir estas obras sin el consentimiento del artista. Cuando Georgia O'Keeffe descubrió sus dibujos por casualidad en las vitrinas de la galería, al principio estaba furiosa y le pidió a Stengler que los quitara inmediatamente de sus paredes. Sin embargo, estas dos personalidades cultas, profundamente dedicadas al arte, rápidamente se sintieron atraídas la una por la otra. La primera vez que se vieron, Stengler quedó cautivado por el espíritu audaz de la pintora. Comenzaron una relación de escritura de cartas que conduciría a un vínculo fuerte, tan fusional como conflictivo. Su relación se convirtió en una poderosa colaboración artística, donde el amor y el arte se entrelazaron de formas complejas. Las pinturas de Georgia y su visión del mundo eran muy orgánicas. Georgia encontró su camino, se inspiró en el clima urbano de Nueva York, en la naturaleza desnaturalizada. Luego volvió rápidamente a su primer impulso, representar la naturaleza a través del prisma de sus sensaciones. Flores, cielos, montañas, calaveras y huesos de animales se convierten en su combustible creativo y su marca registrada. Las formas vegetales florecen en su lienzo y se enfrenta a un ritmo particular. Las flores en primer plano, emblemáticas del arte de Georgia O'Keeffe, son como espectros orgánicos en la frontera entre el arte figurativo tradicional y la abstracción lírica desarrollada por Kandinsky. O'Keeffe es célebre por sus majestuosas representaciones de flores, que van más allá de meros retratos. Sus obras son profundas exploraciones de la sensualidad y la fragilidad de la vida. Al acercarse a sus flores, el espectador no solo las contempla, las transforma en un símbolo de poder y vulnerabilidad. Cada pétalo se convierte en una poderosa declaración de existencia, invitando a reflexionar sobre la belleza efímera y la complejidad de la naturaleza. Georgia era de una personalidad bastante introvertida. No odiaba el contacto humano, ni mucho menos, pero atesoraba la soledad, oscilando su tiempo libre, cuando no estaba pintando, entre la introspección meditativa y los paseos contemplativos. Sin embargo, fue a través de sus pocas conexiones que logró el éxito por el que ahora es conocida. Su galerista, amigo y amante, Alfred Stengler, se apresuró a defenderla con más vehemencia que los demás artistas que representaba. Georgia sabía que se trataba de un impulso inesperado para su confianza. Finalmente podría dedicarse a su pasión, la pintura. En 1918 se mudó a Nueva York y pasó sus días desarrollando su propio estilo particular. Stengler, casi un cuarto de siglo más viejo que Georgia, proporcionó la ayuda financiera y consiguió una residencia y el lugar para que ella pintara. Desarrollaron una relación personal cercana y él promovió su trabajo. A finales de la década de 1920, Georgia tuvo que someterse a varias operaciones médicas. Al mismo tiempo, su vida privada comenzó a decaer. Alfred estaba interesado en otra mujer, Dorothy Norman. Esta situación afectó profundamente a O'Keeffe, llevándola a momentos de crisis personal. Georgia fue hospitalizada por depresión
y comenzó a pasar los veranos pintando en Nuevo México en el año de 1929. Viajó en tren con su amiga Rebecca Strand a Taos. Mabel Doyle la trasladó a su casa y les proporcionó estudios. Georgia fue hospitalizada durante 2 meses en el año 1933, después de haber sufrido otro colapso nervioso, en gran parte destrozada por la continua infidelidad de Stingler con Dorothy Norman. No volvió a pintar hasta enero del año 1934. Alfred continuó su relación con Norman y Georgia buscó su propia voz artística, explorando y profundizando en su trabajo en Nuevo México, donde encontró un nuevo sentido de libertad y creatividad. A pesar de la tensión en su vida, Georgia O'Keeffe logró transformar su dolor en arte, utilizando su experiencia para enriquecer su visión y su conexión con la naturaleza. Georgia descubrió la región de Nuevo México y rápidamente se enamoró de su clima árido y luminoso, que irradia paisajes de una luz divina. Finalmente encontró los espacios abiertos que había soñado desde niña. Durante su estadía en Texas, señaló: "El desierto me habla". Y vaya que lo hizo. Su amor por el paisaje se refleja en cada pincelada de sus obras en este período. Poco a poco, la artista hizo su nido. Primero alquiló una casa para las vacaciones. Luego, en 1934, para satisfacer su insaciable necesidad de paz y de soledad, decidió instalarse allí por mucho tiempo. A principio vivía en una antigua masía aislada, el Rancho Fantasma, y luego, en 1940, compró el Rancho de los Burros, que le ofrecía una vista extraordinaria de los acantilados rojos del valle. Fue siempre una respuesta inmediata a su entorno. A partir de ese momento crea composiciones muy relacionadas con su vida cotidiana: las llanuras desérticas, las montañas yermas, la puerta de su patio. A pesar de su éxito, O'Keeffe enfrentó desafíos. A menudo luchaba por ser tomada en serio en un mundo artístico dominado por hombres. Pero ella nunca se rindió. Una vez, en una exposición, se le preguntó: ¿por qué pintas flores? Ella respondió: porque es lo que veo, y no me importa si le gusta a los demás o no. Asombrada por la naturaleza, recolecta cráneos y huesos durante sus paseos. Estos elementos servirían como modelos para sus obras de arte. Para ella, estos huesos son recuerdos de los vivos. Ella se negaba a tener una visión macabra de ellos, pero prefería ver un acercamiento simbólico a la estética de la muerte y, por lo tanto, de la vida. La idea de combinar estas calaveras con flores de colores le daba a algunos de sus cuadros un ambiente irreal, rayando en lo místico. Hoy, como en el pasado, la obra de Georgia O'Keeffe es apreciada por las muchas connotaciones sensuales o sexuales, traviesas, que se pueden detectar en algunas de sus composiciones orgánicas. Algunos ven formas fálicas o vulvares, mientras que algunos de sus paisajes montañosos se comparaban regularmente con el genial e insolente origen del mundo de Gustave Courbet. Sin embargo, esta interpretación erótica nunca fue respaldada por la propia artista. Entonces, ¿se trata de incomprensión o de mala fe? En realidad, gran parte de esta situación asombrosa se explica por el contexto particular de la época. Se trataba de una mujer artista, consumada e independiente, cuyas obras eran analizadas por un grupo de hombres blancos privilegiados y cultos. Estos críticos a menudo imponían una lectura sexista sobre sus creaciones,
proyectando sus propios prejuicios y fantasmas en las composiciones de Georgia O'Keeffe. Cuando Georgia produjo sus primeras pinturas exitosas, Europa vio el surgimiento de una nueva ciencia, el psicoanálisis, teorizado por el famoso Sigmund Freud. Las teorías freudianas cruzaron rápidamente el Atlántico y llegaron a la élite educada que necesitaba una dolorosa introspección. La obra de Georgia O'Keeffe fue analizada según estas teorías recientes que fascinaban para los críticos de arte. Las pinturas de Georgia eran pruebas y ejemplos del pensamiento femenino, de una mujer que veía el mundo a través de su vientre. Para ellos, los dibujos de Georgia eran impulsos femeninos plasmados en papel. Evidentemente, la mala interpretación de sus trabajos le haría mucho daño a Georgia. Le provocó primero una depresión severa, luego una especie de autocensura en cuanto a los temas que le gustaba tratar. Rápidamente abandonó sus expresiones abstractas y se dedicó a la pintura figurativa, esperando sortear el análisis engañoso de sus pinturas. Hoy Georgia O'Keeffe es una de las leyendas eternas, un eslabón esencial en el desarrollo del arte en los Estados Unidos y símbolo del feminismo comprometido. Encarna el espíritu estadounidense de la naturaleza a través de su independencia y su fascinante originalidad. Se convirtió en un modelo a seguir para toda una generación de mujeres y artistas femeninas como Judy Chicago, quien le rindió homenaje en la obra maestra de Dirner Paris. Georgia es conocida por sus innovadoras combinaciones de técnicas y estilos que la distinguieron en el mundo del arte. Utilizaba una variedad de medios, incluidos el carboncillo, la acuarela, pastel y óleo, lo que les permitió explorar tanto la abstracción como la representación realista. Sus obras a menudo presentan formas orgánicas y líneas fluidas que reflejan su profunda conexión con la naturaleza. O'Keeffe era una maestra en el uso del color, empleando paletas vibrantes y sutiles que evocaban emociones y sensaciones a través de motivos recurrentes como flores, paisajes desérticos y huesos. Logró desdibujar los límites entre la observación y la abstracción, que invitan a experimentar la belleza y la complejidad del mundo que la rodeaba. Su estilo se caracteriza por una simplificación elegante y un enfoque en la esencia de sus sujetos, lo que la convirtió en una pionera del modernismo. Su primera retrospectiva fue organizada por Wyoming Museum of American Art de Nueva York en 1970. 6 meses después se quedó parcialmente ciega y dejó de pintar, hasta que su asistente y amigo Juan Harmington la convenció para que retomase su trabajo en 1975, aunque hizo pocas obras hasta su muerte. Georgia O'Keeffe falleció el 6 de marzo de 1986 a la edad de 98 años, en su hogar en Santa Fe, Nuevo México. Su muerte marcó el final de una vida extraordinaria y dejó un legado significativo en el mundo del arte. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y obra de Georgia O'Keeffe. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a mi canal y compartir. Hasta la próxima.